Grabación de Jürgen Osterhammel y Niels Peterson. Breve historia de la globalización, de 1500 a nuestros días. Siglo XXI Editores, año 2019. 1. Entre comillas, globalización. Los contornos de un concepto. Diagnóstico de la actualidad y concepto histórico procesual. El concepto de entre comillas globalización surge de un diagnóstico de la actualidad. Si sus inicios no se le prestaba mayor atención y su uso se restringía a publicaciones especializadas de economistas, en los años 90 este concepto tuvo un ascenso meteórico. Se generalizó en numerosos idiomas. Diversas disciplinas académicas le atribuyeron el rango de categoría rectora. Día a día aumenta la bibliografía en torno a la globalización o la globalidad, historia global o capitalismo global. Ya son necesarios manuales o guías para abrirse paso por la selva semántica. Cuando los medios de comunicación masiva se dan aires filosóficos, no hay que esperar mucho para que aparezca el término. Y además este término se expone al riesgo de ser utilizado solo para impresionar, ya que su significado exacto es irrelevante. La apariencia de profundidad basta para ahuyentar los cuestionamientos escépticos. Ahora bien, la popularidad generalizada del término entre comillas globalización es algo más que el síntoma de una pereza mental colectiva. A falta de competencia, el concepto llena un espacio legítimo, le da un nombre a la época. En las últimas décadas no fue fácil encontrar una fórmula concisa que reflejara el signo de la época actual. En los años 50 del siglo pasado, algunos fantaseaban con la, entre comillas, era atómica. En los años 60 y 70, unos hablaban de la, entre comillas, sociedad industrial, lisada, madura, otros de, entre comillas, capitalismo tardío. En los años 80, la, entre comillas, sociedad del riesgo encontró gran adhesión y la posmodernidad, entre comillas, se puso de moda. Aunque estos conceptos no lograron instalarse en la conciencia social general, dado que ninguno de ellos permitía hacerse una idea concreta al respecto. En cambio, entre comillas, globalización funcionaba como un concepto de otro calibre. Se vinculaba con experiencias de muchas personas. Por un lado, el consumo y la comunicación traían casi todo el globo terráqueo al hogar de los habitantes de los países ricos. Por otro, al disolverse el mundo apartado y aislado del bloque soviético, el planeta parecía surcado por principios uniformes del estilo de vida de la modernidad occidental. Si se adopta un enfoque económico, se percibe que la liberación de las fuerzas del mercado respecto a la regulación estatal y las innovaciones tecnológicas en el ámbito del procesamiento de datos y la comunicación dieron origen a mercados en los cuales la oferta y la demanda llegarían a operar a escala mundial. Por fortuna que sea profunda que sea la brecha entre las circunstancias poco transparentes del vínculo económico a escala mundial y las experiencias cotidianas y muy accesibles de virtual desaparición de fronteras, el concepto de globalización tiene la gran ventaja de hacer justicia a ambas partes, de ser un denominador común para el intelecto y el alma. En efecto, una y otra vez se confirma la esencia trivial que se oculta en el interior del concepto. El mundo, a simple vista, se va volviendo entre comillas más pequeño, y elementos distantes se vinculan cada vez más entre sí. En paralelo se vuelve entre comillas más grande, porque nunca antes pudimos tener ante nuestros ojos horizontes tan amplios. Por ende, si queremos sintetizar conceptualmente el espíritu de época del último cambio de siglo, la única alternativa que parece quedarnos es reiterar que hemos ingresado a la época de la globalización.
Alcanzado este punto, los historiadores se sienten urgidos a intervenir en la discusión. Por un lado, parte de lo que en la sociología se presenta como el rótulo de nuevo conocimiento les resulta familiar. Para dar un ejemplo, ya mucho antes de que existiera la palabra entre comillas globalización, historiadores de la economía describieron el proceso de constitución y posterior integración de una economía mundial con bastante precisión, tanto en la presentación misma de los estados de cosas como en la atribución de causas y efectos. Mientras los historiadores hacen justicia a su reputación de mirar las cosas con detenimiento y en caso de dudas priorizar la prueba fundada frente al resplandor del ingenio, en otras problemáticas también ellos siguen la tendencia a la generalización. Hace tiempo que la historiografía explica los cambios que experimenta el mundo desde 2 siglos y medio atrás con ayuda de conceptos procesuales de amplio alcance, que en forma análoga a los conocidos entre comillas ismos, liberalismo, socialismo, etc., podrían denominarse entre comillas isaciones, racionalización, industrialización, urbanización, burocratización, democratización, individualización, secularización, alfabetización y muchas más. Todos estos procesos, cada uno con sus propios patrones temporales vinculados entre sí de una manera compleja, tienen en común el hecho de que se desarrollan en el largo plazo, transcurren en formas e intensidades diferentes en cada continente y liberan una fuerza transformadora que rara vez se encuentra en la historia más antigua premoderna. El metaconcepto de, entre comillas, modernización intenta anudar todos estos procesos en un desarrollo abarcador. Ya en virtud de su forma lingüística, entre comillas, globalización, parece en condiciones de obtener un lugar entre los macroprocesos del mundo moderno. No es necesario situarlo en el nivel superior, es decir, junto a o incluso por encima de, entre comillas, modernización, ni detectar que la característica central del desarrollo mundial es la creciente concentración de hechos relacionados entre sí, pero que ocurren en lugares muy distantes. Basta con preguntar si la globalización podría llegar a ser tan elocuente y tan importante como la, entre comillas, industrialización. Eso ya implicaría mucho y enriquecería de manera alentadora el repertorio interpretativo de la historiografía. Y sería especialmente celebrado ya que ninguna de las isaciones, entre comillas, mencionadas se refiere a las relaciones entre los pueblos y países y civilizaciones. Cabe recordar que todas ellas se destacan en el marco nacional y regional y así son estudiadas por la academia. Si la entre comillas globalización llegara a merecer un lugar entre las jerarquías de los grandes conceptos del desarrollo, se colmaría por fin una amplia laguna. Habría entonces un sitio donde alojar todo lo intercontinental, internacional, intercultural, etc., que en la actualidad anda de aquí para allá en calidad de apátrida y errante entre los, entre comillas, discursos consagrados de los historiadores. La existencia misma de esta laguna nos proporciona el punto de partida para las reflexiones que siguen. No proponemos desechar la historiografía en su conjunto tal como existe hasta la actualidad y rechazamos la pretensión ridícula de escribir la historia de la Edad Moderna como una historia de la globalización. Antes bien, intentamos echar una nueva mirada al pasado desde la perspectiva de la globalización. También puede decirse de otro modo, el hecho de que hoy en día muchos aspectos de nuestra existencia ya solo puedan comprenderse en el contexto de enlazamientos a escala mundial en un lugar común. Ahora bien, no es posible que tales enlazamientos hayan desempeñado también en el pasado un papel más importante de lo que la imagen histórica corriente suele dar a conocer. ¿De qué índole eran estos enlazamientos y cómo funcionaban? Se fueron acumulando hasta formar un proceso dotado de su propia dinámica que justifique utilizar el concepto de entre comillas globalización creado en la actualidad. Y además, si esta última pregunta se responde por la afirmativa, puede identificarse hacia finales del siglo XX un cambio de época en que las tendencias globalizadoras se volvieron tan marcadas y dominantes que es lícito hablar de una profunda cesura, vale decir del comienzo de una nueva época, una, entre comillas, era global. Martin Albrow.
una, entre comillas, segunda modernidad, Ulrich Beck, Anthony Giddens, o cualquier otra etiqueta que se prefiera utilizar. Núcleo semántico y controversias. La mayoría de las propuestas de definición desempeñan un papel central: la ampliación, concentración y aceleración de relaciones a escala mundial. Y en muchos casos las definiciones ya se combinan con afirmaciones surgidas de diagnósticos de la actualidad. Se trata, por ejemplo, de averiguar si la globalización implica el ocaso del Estado Nacional, si trae aparejada una uniformización cultural del mundo o si otorga a los conceptos de espacio y tiempo un sentido renovado. Detrás de este tipo de discusiones acerca del significado de la globalización, no pocas veces se ocultan tajantes juicios de valor. Los polos de un amplio espectro son ocupados por los entusiastas apóstoles de la globalización y por los adversarios de esta perspectiva. Si unos celebran el inicio de una nueva era de crecimiento y bienestar, los otros vislumbran una dominación global en alza por parte del gran capital de los países occidentales en detrimento de la democracia, de los derechos de los trabajadores, de los países pobres en general y del ecosistema global. Si existe algún acuerdo general entre los autores de las corrientes más diversas, este radica en la hipótesis de que la globalización cuestiona la relevancia del Estado nacional y desplaza la relación de poder entre países mercados en beneficio de estos últimos. Sostiene que los beneficiarios de este desarrollo, favorecidos cuando los gobiernos nacionales facilitan el libre comercio, serían las empresas multinacionales, que sin lealtad hacia sus respectivos países de origen, pueden elegir para sus actividades los enclaves más favorables en términos de costos en cualquier lugar del mundo. Esto restringiría las posibilidades que tienen los gobiernos de los estados nacionales de influir en cuestiones de política económica, así como su acceso a diversos recursos, principalmente a los impuestos. A la vez, la globalización implicaría una reducción de la previsión social, estatal y por ende una mengua de la legitimidad del Estado. A los ojos de los entusiastas neoliberales de la globalización, se trataría de una ganancia en términos de libertad personal. Para los adversarios, sería la irrupción de la anarquía, de la cual solo sacan provecho los fuertes. El socavamiento de la soberanía exterior del Estado, en particular del Estado nacional, y de su monopolio interno de la violencia, y su patrimonio impositivo es uno de los temas centrales de las ciencias sociales actuales. Existe consenso sobre una segunda característica de la globalización: su influencia en todo lo que se aúna bajo el término entre comillas cultura. En un primer momento, la globalización cultural impulsada por la tecnología de la comunicación y la industria cultural occidental que opera a escala mundial se concibió como homogeneización, como la supremacía planetaria de la cultura de masas de los Estados Unidos a expensas de la diversidad heredada del pasado. Pero pronto se observó una tendencia opuesta: la erupción de movimientos que gracias a la protesta contra la globalización obtienen un nuevo impulso para defender su singularidad e identidad locales, pero que a la vez se valen de las nuevas tecnologías para perseguir de manera más eficiente sus objetivos y apelar al apoyo de la opinión pública mundial. Roland Robertson definió a esta sincronía de homogeneización y heterogeneización como una simultánea, abre comillas, universalización de lo particular y particularización de lo universal. A la vez se introdujo el concepto de, entre comillas, localización, para destacar que las tendencias globales siempre producen efectos a escala local y requieren una, entre comillas, apropiación específica en cada caso. Los resultados del cambio cultural impulsado por la globalización suelen interpretarse también como, entre comillas, hibridación, es decir, como mezcla de elementos culturales nuevos, apropiados de manera creativa con los preexistentes. Los medios masivos, los viajes a países lejanos y los bienes de consumo de demanda global son considerados los mecanismos más importantes de la, entre comillas, localización.
En vistas de la facilidad y la frecuencia con que personas, mercancías y ante todo informaciones superan grandes distancias, numerosos autores describieron la globalización como una transformación fundamental de las categorías del espacio y tiempo como space-time compression, según la expresión del geógrafo David Harvey, esto es comprensión espacio-temporal. Esta puede considerarse la tercera característica básica de la concepción que las ciencias sociales tienen de la globalización. La comprensión espaciotemporal, que comenzó con un abaratamiento radical de las llamadas telefónicas y con la propagación del correo electrónico, crea un presente común y una existencia compartida entre comillas virtual, y de este modo instaura el requisito para relaciones, redes y sistemas sociales a escala mundial, en cuyo interior la distancia efectiva es considerablemente menor que la geográfica. Su causa principal radica en el aumento de la velocidad de la comunicación. Una manera algo diferente de expresarlo es hablar de, entre comillas, desterritorialización o, entre comillas, supraterritorialidad. Para una gran cantidad de relaciones sociales, el lugar, la distancia y las fronteras ya no tienen relevancia. La globalización, y también a este respecto parece reinar el acuerdo, no es concebida como la interacción concentrada entre sociedades que siguen constituidas en términos nacionales, sino como una tendencia a la disolución de la territorialidad y la existencia del Estado vinculado a un espacio. En otras palabras, sería la contraparte geográfica de la tesis de la pérdida de función del Estado en beneficio de fuerzas del mercado que se autorregulan. De las interpretaciones y los pronósticos de mayor alcance que los portavoces individuales de la discusión sobre la globalización vinculan con esta concepción básica común, todos merecen especial mención. El concepto de, entre comillas, globalidad de Martin Albrow y la idea de, entre comillas, sociedad-red de Manuel Castells. Para Albrow, globalidad, entre comillas, designa un marco de orientación novedoso que diferencia el presente de cualquier historia anterior. Se ocupa de las siguientes dimensiones de la globalidad. Ciertas cuestiones ambientales se plantean en el marco de un ecosistema global. Las armas de exterminio masivo traen aparejado el peligro de la destrucción de la Tierra entera. Los sistemas de comunicación y mercados se extienden por todo el mundo y por último la globalización se ha vuelto reflexiva, es decir, constantemente crece el número de personas para quienes el conocimiento acerca de estos vínculos planetarios constituye la escala de referencia de su obrar y su pensar. Manuel Castells, por su parte, describe la globalización como el surgimiento de la, entre comillas, sociedad-red, una forma social sin parangón en la historia. La tecnología informática, sostiene, torna posible organizar relaciones sociales flexibles con independencia de los territorios. Ya no la mega organización burocratizada, jerarquizada, sino la red horizontal y laxa sería la forma de organizarse de la economía y la política en la, entre comillas, era de la información. Así, cambian los fundamentos del ejercicio del poder y de la distribución de recursos. El poder ya no se exhibe con orden y obediencia, sino que estaría anclado en la existencia de una organización en red orientada a un fin específico. En lugar de opresión y explotación de entre comillas arriba y entre comillas abajo en términos sociales y de entre comillas centros y entre comillas periferias geográficos, en la sociedad red se instala el principio de pertenencia al conjunto y de exclusión de éste. La gran brecha en el mundo nuevo de Castells transcurre entre quienes están en red y quienes no lo están. Junto a esos ambiciosos esbozos interpretativos por momentos de tenor profético, existen enfoques más modestos, que no mistifican la entre comillas globalización al extremo de volverla una fuerza que obra en la historia por cuenta propia, sino que antes bien la conciben como noción colectiva descriptiva por una serie de procesos concretos de transformación. En David Hell y sus coautores, por ejemplo, la globalización se presenta como resultado de procesos de larga data, aunque no siempre continuos en el tiempo. Entramados de vínculos económicos, políticos, culturales y militares siguen como antes su respectiva dinámica propia y sus impulsos diversos, su alcance tampoco tiene por qué coincidir. Las repercusiones de estos procesos difieren según lugar, tiempo y clase social.
La globalización en este sentido es un proceso no determinado, es decir, no planificado de antemano, que no elimina las instituciones conocidas como estados, empresas, iglesias, familia, etc., pero las transforman de un modo radical. Inexorablemente produce fuerzas antagónicas con efecto fragmentador. James N. Rosenau y Ian Clarke, dos representantes de la teoría de las relaciones internacionales con interés historiográfico, desarrollan ideas similares. Estos autores, conocidos como, entre comillas, transformacionalistas, ven la globalización como un fenómeno del pasado más reciente basado sobre procesos de interacción política, económica, cultural, militar, que se extienden en espacios vastos y cuentan con una larga historia. Por último, tampoco faltan los escépticos de la globalización. No hay que confundirlos con los adversarios de la globalización muy militantes en ocasiones. Estos últimos comparten con sus antagonistas, los apóstoles de la globalización, la creencia de ser testigos de una revolución fundamental del mundo sociopolítico. Los escépticos, en cambio, consideran que esto es una exageración y por momentos incluso que el acto mismo de hablar de globalización es un encubrimiento ideológico de estrategias estadounidenses de control económico o un engaño propagandístico de las élites comerciales y los tecnócratas de mentalidad neoliberal. Así, Paul Hirst y Graham Thompson ven en la bibliografía sobre la globalización poco más que una compilación de anécdotas, impresiones y hechos aislados sacados de contexto. Según ellos, allí se insinúa que la suma de estos daría como resultado el, entre comillas, fenómeno armonioso de la globalización. Así, Hearst y Townsend, que se concentran en los aspectos económicos, no logran advertir cohesión alguna detrás de los numerosos ejemplos singulares. Esto remite una vez más a la importancia de la formación del concepto. Quien dé por válidos un mercado planetario activo, libre comercio mundial y libre circulación de capital, movimientos migratorios, empresas multinacionales, división internacional del trabajo y un sistema monetario mundial como indicios de globalización, ya los encontrará en la segunda mitad del siglo XIX. En cambio, quien busque una codificación en tiempo real, una, entre comillas, reedificación en tiempo real, cierra comillas, a escala mundial y personalizada, celebrará el presente como el comienzo de una nueva era que se avecina o rechazará con indignación la ocurrencia de aceptar a partir de un diagnóstico tan superficial el último, entre comillas, gran relato de la sociología. Por ende, como historiador sería ingenuo preguntar, abre comillas, cuándo comenzó la globalización, cierra comillas, o, abre comillas, si en el siglo XVIII ya existía la globalización, cierra comillas. En primer lugar, necesitamos llegar a un acuerdo acerca de un concepto de, entre comillas, globalización que se mantenga equidistante de la inconsistencia y la pedantería. Ese concepto echaría luz sobre el pasado como si fuera un, entre comillas, faro de búsqueda sin anticipar resultados. Las dimensiones de la globalización, capítulo 2. Si se sostiene que la globalización es un concepto, un fenómeno que se inició en las últimas décadas, tal vez incluso el comienzo de una nueva época histórica, es necesario confrontar lo nuevo con lo que le precede. Si en cambio la globalización es vista como resultado de la acción combinada y el fortalecimiento recíproco de procesos a más largo plazo, nos hallamos en el núcleo mismo de problemas importantes propios del análisis histórico. A primera vista parecería que los historiadores hasta ahora se hubieran ocupado muy poco de la globalización. Solo una pequeña cantidad de libros históricos lleva este concepto o el adjetivo entre comillas global en el título. Ahora bien, esto sería una conclusión poco creíble. ¿Es posible que uno de los grandes procesos de desarrollo de la modernidad haya transcurrido a escondidas e inadvertido? Por supuesto que no. De modo que hay que buscar la bibliografía bajo otras palabras clave y rúbricas. Tan solo por eso es necesario desglosar el impetuoso concepto de, entre comillas, globalización en diversas facetas, cuestión que sería objeto del segundo apartado del presente capítulo. Pero antes se situará brevemente el concepto de globalización
en la historia de las ideas y de la ciencia. Sistema mundial, imperialismo, global history. A pesar del universalismo de sus precursores y padres fundadores desde Montesquieu hasta Max Weber, durante mucho tiempo la sociología se dedicó a analizar sociedades nacionales cerradas, la alemana, la francesa, la japonesa, etc., como si pudieran desprenderse con pulcritud de contextos mayores. Durante mucho tiempo, las críticas a este enfoque se extinguieron sin ser escuchadas. En la actualidad, bajo el lema de la globalización, fenómenos como la migración, la comunicación a escala mundial y la integración de la economía mundial dejaron de ser observados solo por especialistas. La idea de la sociedad como una unidad cerrada en sí misma, coherente y delimitada con claridad, la, entre comillas, teoría del contenedor, cierra comillas, de la sociedad, Ulrich Beck, se ha puesto en tela de juicio. Entre los historiadores este cambio de orientación transcurrió con más lentitud. En su gran mayoría eran y siguen siendo historiadores nacionales, por lo general expertos en la historia de su propio país. Sin embargo, se desarrollaron áreas de trabajo cuyos resultados pueden ser útiles para la historia de la globalización. Primero, durante mucho tiempo la historia de la, entre comillas, economía mundial, vale decir principalmente del comercio internacional, fue un eje central de la investigación alemana en economía, historia de la economía y geografía económica. En las últimas 2 o 3 décadas pasó a ser un segundo plano provisorio y solo actualmente vuelve a concitar atención. El nuevo impulso de la expansión colonial europea después de 1880 y los procesos simultáneos de concentración en el tráfico internacional de mercancías y capital ya habían sido descritos con solvencia por sus contemporáneos. El Instituto de Economía Mundial, fundado en 1911 en Kiel y que aún hoy existe, fue un centro donde se realizaron investigaciones de esa índole. Los análisis producidos allí y en otros lugares son fuentes valiosas para la reconstrucción de las interconexiones de la economía mundial. Uno de los ejes de investigación sostenidos sobre todo en el Reino Unido, que en épocas pasadas fue el centro de las finanzas internacionales, concierne a los movimientos de capital a escala mundial y la historia de las empresas multinacionales. 2. Los estudios migratorios, que también existen desde el tardío siglo XIX, combinan las problemáticas y los métodos de la demografía y la historia social. Intentan dar cuenta de los movimientos migratorios mediante datos estadísticos y geográficos que ocupan de causas y motivos de la migración sin olvidar deportaciones y expulsiones violentas y analizan las experiencias de los migrantes en sus nuevos entornos. Uno de los ejes temáticos son las migraciones transoceánicas. Dentro de este marco, uno de los casos particularmente bien estudiados es el comercio transatlántico de esclavos. 3. Hasta ahora la historia de las relaciones internacionales, incluida la historia bélica y militar, se ha ocupado en gran medida de las relaciones bilaterales entre países o de desarrollos dentro del sistema de las grandes potencias europeas. Incluso llevó mucho tiempo que las guerras mundiales del siglo XX fueran explicadas de un modo que contemplase la profusión de interconexiones a escala global. Entre tanto, sin embargo, la cantidad de libros cuyos autores analizan relaciones sistemáticas más allá de las fronteras continentales va en aumento. 4. La historia del imperialismo y el colonialismo es un pilar de especial importancia para la historia de la globalización. No por casualidad, hoy en día algunos de los más destacados defensores de esa corriente a escala internacional abogan por una ampliación que lleve de la Imperial History a la Global History. Este campo de trabajo, que en Alemania se concentró durante mucho tiempo en la historia de sus colonias, en las últimas 2 décadas se abrió a una gran cantidad de nuevas problemáticas y se acerca más a las ideas de una historia total que otras subáreas de la historiografía. Incorpora estímulos provenientes de la etnología o antropología cultural, saca provecho de los resultados obtenidos por los vecinos, entre comillas, estudios postcoloniales, en cuestiones de formación de identidad cultural, en múltiples ocasiones casos de, entre comillas, globalización, así como de la crítica de estos al eurocentrismo. Cierra cita. Ninguna de estas 4 áreas puede identificarse con una, entre comillas, gran teoría única de la transformación global. Existen enfoques amplios que se propongan ese objetivo. Desde comienzos de la década de 1990, es decir,
En paralelo al surgimiento del tema, entre comillas, globalización en las ciencias sociales, se observa sobre todo en el ámbito de habla inglesa un gran interés por la World History o Global History. Si se quiere marcar una diferencia, la historia mundial sería la historia de las diversas civilizaciones del mundo, con especial hincapié en la comparación entre ellas. La historia global, entre comillas, en cambio, sería en primer lugar la historia de los contactos e interacciones entre estas civilizaciones. La historia global no es un área de investigación autónoma con métodos propios ni un dogma en cuanto a contenidos. Desconfía, por ejemplo, de hipótesis triviales como las que aseguran que el mundo se va convirtiendo en una, entre comillas, aldea global, y se opone a la idea de que para describir la historia de la edad moderna basta con hablar de, abre comillas, el ascenso de Occidente. Es concebible como una suerte de interpelación, entre comillas, diagonal entre las historias nacionales y como un intento de contemplar las relaciones entre pueblos, países y civilizaciones, de modo que no haga foco solo sobre el imperialismo y la economía. La historia de la globalización, vale decir, de un proceso que puede definirse con bastante precisión, es un problema secundario de la historia global, que también puede analizar relaciones que no aportan de manera inmediata a la globalización. Si se insiste en la búsqueda de un marco conceptual general, se dará por fin el concepto del, entre comillas, sistema mundo. Desde 1974, el sociólogo estadounidense Manuel Wallerstein desarrolló en una larga serie de escritos una teoría del, entre comillas, sistema mundo moderno, que es apreciada incluso por sus críticos, quienes la consideran una contribución relevante. Siguiendo de cerca la investigación historiográfica, Wallerstein desarrolló en una larga serie de escritos una teoría del, entre comillas, sistema mundo moderno, que es apreciada incluso por sus críticos, quienes la consideran una contribución relevante. Siguiendo de cerca la investigación historiográfica, Wallerstein desarrolló su enfoque para la época que va de 1500 a 1850. El análisis del sistema mundo no ha llegado aún a la descripción de vínculos realmente globales. Por ahora, no pasa de ser una explicación de la expansión de la, entre comillas, economía capitalista mundial, cierra comillas, de origen europeo. Wallerstein de momento no alcanzó en la línea de tiempo el punto en que la intervención de los Estados Unidos fue tal que dio forma a las relaciones económicas internacionales. Hay que señalar que algunos elementos del método analítico de Wallerstein demostraron su productividad por fuera del rígido marco teórico adoptado por este autor. Primero, la idea de una escala de niveles de análisis que baja desde el sistema mundo hasta la esfera privada del hogar y entre los cuales el Estado Nacional no ocupa un lugar destacado. Segundo, la noción de una, entre comillas, incorporación, descriptible geográfica institucionalmente de manera concreta en cada caso y diferenciable según grados de áreas externas en los límites exteriores de una economía mundial capitalista en constante expansión. Tercero, el concepto de, entre comillas, semiperiferia, que designa una tercera posición viable entre comillas, núcleos económicos y periferias. Redes y espacios de interacción. Existe una manera de acercarse a la prehistoria de la globalización que vaya más allá de las historias paralelas e inconexas de civilizaciones y países puntuales, sin que de inmediato haya que evocar el sistema mundo o una creación similar de la sociología de la sociedad mundial. ¿Es inevitable considerar el mundo, entre comillas, desde arriba? ¿No se lo puede construir también, entre comillas, desde abajo? Una serie de sociólogos y etnólogos ya lo hizo, rastreando redes conformadas por múltiples interacciones, y llegó a la conclusión de que incluso comunidades rurales en apariencia aisladas están integradas en contextos de interacción de gran alcance por obra de comunicación cultural y religiosa, flujos de dinero o relaciones matrimoniales. A la vez, en grupos pequeños como los mencionados, los individuos ya participan en diversos contextos sociales que se solapan pero no coinciden del todo.
por ende no pueden ser vistos como, entre comillas, partes de un, entre comillas, todo social acotado en el espacio. Paradójicamente, entonces, parece más prometedor comenzar por un análisis a escala de la acción individual, pero inscrita en contextos de alcance mundial en vez del mundo como totalidad. Dado que queremos explorar procesos de globalización a partir de interconexiones observables entre individuos y grupos, el concepto de red será uno de nuestros conceptos centrales. La cosa en sí no es ningún descubrimiento. Ya en el pensamiento económico temprano del temprano siglo XX, se describió la economía mundial como una, entre comillas, red que abarca el mundo de malla particularmente fina en el viejo, entre comillas, mundo civilizado, donde innumerables, entre comillas, hilos entrelazados, abre comillas, vinculan el emprendimiento económico individual, incluso el más pequeño y modesto, con millones de otros emprendimientos económicos, cierra comillas. De modo que el desarrollo de los, abre comillas, modernos estados industrializados y comerciales solo puede comprenderse y evaluarse desde el punto de vista de la economía mundial, cierra comillas. Ahora bien, el análisis elemental de redes no tiene presente informaciones de esta complejidad. Para empezar, es necesario rescatar que no todo contacto social entre más de dos personas constituye una red, del mismo modo que no cualquier moneda encontrada lejos de su lugar de origen en un yacimiento arqueológico debe ser considerada prueba de globalización. Una red presupone determinado grado de constancia y de cimientos institucionales, y también en esos casos, como destaca Manuel Castells, sigue siendo una forma flexible aunque no muy estable de organización social. Solo en el presente, sostiene Castells, y gracias a las nuevas tecnologías de la información existen recursos para construir redes con la estabilidad de organizaciones jerárquicas y convertirlas así en estructuras portadores de la vida económica y política. Desde un punto de vista por completo diferente, el de la teoría de las relaciones internacionales, ya a comienzos de la década de 1970, John W. Burton arribó a su, entre comillas, modelo de telaraña de las relaciones sociales mundiales. Burton propuso, por ejemplo, registrar en un mapa mundi, sin fronteras políticas, todas las conversaciones telefónicas, todos los viajes o todos los movimientos de mercancías, de modo que no se representen allí territorios y fronteras, sino interacciones sociales. La imagen que surge se parece a las imágenes del, abre comillas, globo terráqueo nocturno, cierra comillas, compuestas por fotos satelitales, donde tampoco se ven fronteras, sino solo espacios concentrados de poblaciones humanas con elevado uso energético. Solo en, abre comillas, en este, entre comillas, mundo de transacciones, cierra comillas, como lo llama Burton, las interacciones se conectan hasta formar redes, estructuras o sistemas. Entonces las interacciones pueden consolidarse en redes y estas a su vez obtener estabilidad por medio de instituciones que a menudo, como sucede con una alianza diplomática o una orden comercial internacional, son producto de una voluntad política. Una desventaja del concepto de red, como en líneas generales de cualquier espacialización de lo social, consiste en que induce a aplanar procesos sociales, minimizar jerarquías y diferencias de poder y pasar por alto la diversidad de las relaciones en cuanto a la profundidad e intensidad. El hecho de que las redes crucen o disuelvan fronteras existentes no les impide crear otras nuevas. En esto, la insistencia de Wallerstein en contradicciones, conflictos y desequilibrios entre centro y periferia puede servir para corregir distorsiones. Es muy inusual que las interacciones se distribuyan de manera pareja por el globo. Su concentración forma espacios de interacción, en parte preestablecidos por el entorno natural. Incluso si se relativiza la importancia del Estado Nacional comunidad de referencia, en los periodos más extensos del pasado no se verá una interacción y comunicación a la escala planetaria, sino en el mejor de los casos en espacios descriptibles pero pocas veces delimitados con claridad. Ahora bien, estos espacios suelen ser bastante amplios y pueden abarcar continentes y océanos enteros. La historia de la globalización es en gran medida la historia de la construcción de esos espacios a partir de interacciones y conformaciones de redes y la historia de la conexión entre estas. Con la imagen de la red no queremos causar la impresión banal de que todo tiene que ver con todo. Las interacciones están orientadas
En efecto, algunas se dan de manera recíproca e interactiva, por ejemplo los actos de trueque, pero otras no. El mercado transatlántico de esclavos de la temprana edad moderna solo conoció una dirección. Casi ninguno de los africanos deportados consiguió regresar a su patria. Sin embargo, el mercado de esclavos era parte de una red continental denominada, entre comillas, comercio triangular. También las cadenas de mercancías, commodity chains, es decir, la secuencia de todas las materias primas, los insumos y las prestaciones de servicios que intervienen en determinado producto, a primera vista tienen forma lineal, pero de la conjunción de numerosas cadenas surgen espacios de interacción económicos que abarcan el mundo entero. Bastará tomar como referencia, abre comillas, niveles de entramados de relaciones de base empírica acerca de la época previa de la estadística. Hay que conformarse con estimaciones para identificar esos espacios de interacción. Hay algunas preguntas que siempre vuelven a plantearse. En primer lugar, la del alcance de las interacciones y la de su importancia. Por ejemplo, no es lo mismo que un país como Francia apenas haya participado en la gran emigración europea de finales del siglo XIX, principios del XX al continente americano, o que haya perdido una parte considerable de su población por la migración. 2/3 de todos los nacidos en Irlanda vivían en el exterior en el año 1914. Como contraparte, en los Estados Unidos surgieron grandes entre comillas comunidades de inmigrantes y comillas irlandesas, pero no francesas, que sí existían en Canadá, surgidas en épocas anteriores. Los criterios de alcance e importancia también deben considerarse en relación directa entre sí. Siempre existieron las redes locales. En el transcurso de la globalización, sin embargo, aumenta la importancia relativa de las redes de gran alcance, en casos extremos de alcance mundial. En otras palabras, lo lejano se vuelve cada vez más importante en la vida de determinados grupos humanos. No cabe dudas de que en torno a 1800 un producto made in China, por ejemplo, porcelana o seda, era un objeto de lujo para los europeos. En cambio, actualmente forma parte de la vida cotidiana. Los modos de establecer redes se diferencian además según la intensidad y la velocidad de los contactos. Acá se trata de los recursos técnicos disponibles y de los requisitos organizativos institucionales necesarios para implementar la tecnología con eficiencia. También hay que preguntar por los eh, medios de la puesta en red. Aún con capacidades de transporte bastante reducidas, la transferencia de ideas o el traslado de metales, que son relevantes como recurso de poder económico y militar, puede alcanzar un efecto considerable atravesando grandes distancias. Agentes patógenos, así como plantas o animales introducidos o importados, pueden generar relaciones causales entre sociedades incluso sin que exista un contacto directo entre personas. La entre comillas americanización de Alemania, en cierto sentido, no comenzó en 1945, sino en el siglo XVIII con la introducción de la papa. Estos ejemplos se diferencian en otras dos dimensiones importantes, la duración de la interacción y su frecuencia. La repetición regular puede convertir interacciones aisladas en una red sólida, al formarse entre los involucrados una división del trabajo estable y una orientación hacia las necesidades económicas y los sistemas simbólicos culturales de los participantes. Las redes pueden aportar una extensión y dinámica propias en diversas dimensiones de la acción social, pero también es posible que, debido a la existencia de un centro político fuerte, se concentren en un espacio geográfico o las, entre comillas, unifique algún conflicto de nivel superior. El dinamismo puede congelarse, algunos procesos pueden revertirse. Una y otra vez se registra el desgarramiento, la reducción y la dilución de redes de relaciones y el debilitamiento de las instituciones que les dan estabilidad. La desglobalización no es una visión del futuro, sino un fenómeno observable en la historia. A modo de resumen, cabe señalar, si se concibe la globalización como construcción, concentración y creciente relevancia de la constitución de redes a escala mundial, el concepto se libera de un sesgo estático y totalizador. La cuestión no es ya casi con el concepto de entre comillas globalización, ya sí con el concepto entre comillas globalización puede ofrecerse una descripción adecuada del estado del mundo actual, sino que la atención debe dirigirse a la historia de los entramados de conexiones a escala mundial, de su construcción, su erosión, su intensidad y sus repercusiones.
periodos. Por último, la palabra acerca de la periodización, es decir, de la segmentación de los procesos en etapas específicas, es algo inevitable cuando se trata de relatar historias. Los procesos históricos rara vez transcurren con uniformidad mecánica. Están estructurados en el tiempo por aceleramiento y desaceleración, por cesuras e impulsos, cimas y valles, por proximidad temporal concentrada de innovaciones. Solo ante las fechas más importantes de la historia de los acontecimientos políticos y militares, 1789, 1914, 1945, 1987, 89, los límites entre comillas épocas parecen darse por sí mismos. Pero incluso cortes de tal espectacularidad no necesariamente significan cesuras simultáneas en áreas de la vida más estables que el acontecer político. Como la globalización abarca varias de estas áreas de la vida, economía, tecnología, organización estatal, cultura, para nombrar solo las más importantes, diversas periodizaciones se superponen. Por eso se vuelve particularmente difícil dar a la historia la impronta de un orden unívoco del tiempo. De todos modos, cualquier propuesta de periodización medianamente bien fundamentada merece ser tenida en cuenta, y las discusiones al respecto no pocas veces sirven a nuestra comprensión de la historia. A continuación, exponemos nuestra propuesta. Consideramos problemático dar por sentado que la globalización abarcó miles de años. A pesar, además, la idea de que las sociedades premodernas solo se organizaban a pequeña escala y solo se basaban en economías cerradas dentro del marco de la unidad doméstica del pueblo y de la aldea, o en el mejor de los casos de una relación simbiótica de la ciudad con su entorno rural, ya no se sostiene. En la historia más antigua siempre hubo embestidas globalizadoras que se interrumpían en algún momento posterior. De ahí que pueda considerárselas la prehistoria de la globalización. Seguimos a Immanuel Wallerstein al entender que la nueva embestida globalizadora que comenzó en torno a 1500 con la construcción de los imperios coloniales portugueses y españoles constituye el inicio de una puesta en red mundial que por principio es irreversible. Los viajes de exploración y las relaciones comerciales regulares pusieron por primera vez en contacto directo Europa, África, Asia y América, contacto que hacia mediados del siglo XVIII se transformó en una interdependencia multilateral estable. Hacia mediados del siglo XVIII, al menos se habían conformado redes transcontinentales económicas estables y de gran poderío. En el centro del siguiente periodo, que fechamos aproximadamente entre 1750 y 1880, la construcción de vínculos y conexiones a escala de la economía mundial de una densidad hasta entonces desconocida se convierte en las capacidades de producción, transporte y comunicación creadas por la revolución industrial. A la vez en lo político, Europa se repliega sobre sí misma. Las estructuras de los imperios coloniales en América se disuelven para volverse insignificantes. El, abre comillas, surgimiento de la economía mundial, cierra comillas, se da a la par de la expansión del libre comercio que impone sus condiciones. Además, se propagan por el mundo las mentalidades y las instituciones de Europa Occidental, entre ellas el Estado Nacional. En las décadas de 1860 y 1870, por primera vez actúan en el ámbito económico interdependencias realmente globales, algunas corroborables de manera bastante exacta con medios estadísticos. Después de 1880 comienza una politización de la globalización. Las sociedades ahora concebidas como países se proponen limitar por medio de la política las repercusiones de las conformaciones de redes de la economía global, mundial. Hacia afuera, la economía mundial se concibe como política mundial, como función del poder nacional. Pronto surgen conflictos entre las, entre comillas, potencias mundiales, que anuncian una era de desglobalización y a la vez de crisis y guerras mundiales. A este periodo le sigue en 1945 un esfuerzo consciente por la construcción de un mejor orden mundial según dos patrones, identificados con dos bloques de potencias en contienda. Así surgen por un lado las estructuras en cuyo interior también se desarrolló la globalización del presente, empujada en especial por la descolonización, las empresas multinacionales, la política de desarrollo, la sociedad de consumo, etc. Por otro lado, cobra mayor relieve una nueva modalidad de globalización, el mundo como comunidad de destino frente a la posibilidad de su exterminio nuclear y a los problemas ambientales cada vez más visibles que cruzan las fronteras. El fin de esa época de la economía mundial
época que algunos juzgan una, entre comillas, edad dorada, es tan discutido que preferimos no tomar partido al respecto. Haremos que la exposición acabe en los años 70, pero hay algo que está claro: la caída del bloque soviético en el trienio 1989-1991 no hizo surgir de pronto un mundo por completo nuevo. Ella fue en gran medida resultado de fuerzas globalizadoras cuyos primeros efectos se pueden detectar en los años 70. Fin del capítulo 2.